Ahí debemos de empezar, ¿verdad? Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, muchísimas gracias por la presencia y por estar con nosotros en una semana tan cargada, ya le decía a él, donde justo la legislación se extiende hasta el 15 de agosto, así también todo lo que en estos días ha estado, todas las actividades, las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura y los detalles. Tener al doctor Antoliano Peralta aquí, Juan Inirio, que tú lo vas a destacar más adelante, es un gran privilegio y suma demasiado a la carrera de Derecho. Así que fuertes aplausos para el doctor. Juan Hernández Inirio, él es el secretario nacional de la Comisión Dominicana de la UNESCO acá en la República Dominicana, así que muchísimas gracias, hermano. Aquí, además de estos espacios, nos unen otros espacios que hemos estado y vamos a seguir estando, porque de esto se trata. Agradecemos a la comisión que junto al doctor se moviliza, me parece su esposa, doctor, que está aquí, así que fuerte aplauso para ella también y para toda la comisión que nos acompaña. El maestro Sedano, Héctor Julio Sedano, que está aquí con nosotros. Quiero destacar a Héctor Julio Sedano y con él también fuertes aplausos, porque es una pieza clave, indispensable en el derecho y con nosotros. Es un docente, yo digo, tú eres parte de la universidad, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque siempre ha estado apoyando, siempre ha estado conectando con este tipo de actividad, especialmente en derecho. Así que muchísimas gracias, Héctor. Ya Manuel estaba pues desarrollando la oración. Tenemos también a Marco Girín por ahí, Luis Manuel Julián, que se encuentra por acá. Muchísimas gracias, Luis Manuel. Quiero destacar que acaba de entrar la presencia del alcalde de La Romana. Así que Eduardo Miguel está con nosotros. Muchísimas gracias, hermano, por siempre apoyar este tipo de actividad, siempre estar de cerca con la universidad. Además, agradeciendo lo que se está haciendo en la isleta ahí. Muchas gracias, que siga ese trabajo, excelente. Fíjense, y así a los demás docentes. Por acá ya tenemos a Francisco Ari, el magistrado, que se aproxima también docente de Derecho. Muchísimas gracias, Francisco, por estar. A la prensa en este espacio. Coronel, muchas gracias, de verdad. El coronel, que ahora es director regional de la DGCET. Por favor, pónganse de pie para que los chicos sepan que tienen que seguir en la línea. Porque con el coronel vamos a hacer lo siguiente, y es, el coronel Reina, es que más adelante, doctor, nosotros queremos, para el tema de educación, yo creo, y es esto, la responsabilidad que tiene la academia, una actividad como esta, desarrollada también con la coordinación de la UNESCO y la Comisión Dominicana que preside Juan Inirio acá en el país, y con el coronel Reina para más adelante desarrollar una actividad de educación vial. La responsabilidad debe ser de todos y no podemos dejársela a un solo sector. Así que gracias a todos por venir, que Dios le bendiga. Vamos a gozar esto es para escuchar al doctor y hacerle todas las preguntas del lugar. Para ello vamos a llamar a Juan Hernández Inirio para que haga la presentación del lugar. Dios le bendiga a todos. Buenos días. Quiero primero saludar efusiva y cálidamente a los distinguidos integrantes de la mesa de honor, el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y nuestro invitado especial hoy, el licenciado Eduardo Kerry Metivier, alcalde de La Romana, licenciado Ángel del Rosario Medina, coordinador académico de esta casa de estudio en la Universidad OIM Recinto La Romana. Hay otro amigo que no he tenido el placer todavía, pero quiero saludarle efusivamente a nombre de las instituciones sedanas. Héctor Sedano, muchas gracias por acompañarnos. A las distinguidas autoridades civiles, militares, cuerpo docente administrativo, estudiantes, amigos todos. Quiero también saludar muy especialmente a mi hermano Joel Hernández Inirio, que es el Contralor de Costa Sur, Casa de Campo. Señores, estamos en una mañana brillante de final de las postrimerías del mes de julio,
en la que nos distingue la presencia de un eminente dominicano y además un querido amigo. Y aprovecho para, saludar a sus acompañantes, que nos honran también con su presencia. Gracias por estar. Antoliano Peralta Romero es un hijo de la región este. Ha nacido en Miches hace poco tiempo, y desde sus inicios en la vida estudiantil, conforme lo he ido escuchando en diversas actividades, tuvo un interés no solamente por el derecho, que es la faceta en la que le conocemos todos públicamente, sino un interés particularmente en la lectura en sus diferentes manifestaciones, en la lectura de ficción, poesía, novela, ensayos, en la cultura, en el activismo cultural. Es miembro de una familia que tiene otros integrantes muy destacados en la sociedad, como el licenciado Rafael Peralta Romero, un gran escritor, periodista y hoy en día director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Y Antoliano, pues en el trayecto de su vida, desde Miches a Santo Domingo y a muchos lugares donde la vida lo ha llevado, ha sido una persona que ha inspirado mucho respeto, que ha inspirado mucho cariño, a pesar de que ha ocupado posiciones importantes en la vida pública. Yo hago esta acotación porque una de las cosas que suele pasar es que el poder nos va a veces encerrando en una burbuja, nos va distanciando de nuestros conocidos y amigos de siempre. En el caso de Antoliano pienso que ha pasado todo lo contrario. Mientras más ha subido, mientras más ha ascendido en el escalafón social, más cercano se ha convertido todavía, una persona más afable, más agradable, y que ha tenido siempre un interés en compartir su conocimiento, su vasta experiencia con otros, incluyendo otros de una nueva generación. Eso es lo que nos convoca en esta mañana, esa generosa disposición del doctor Antoliano Peralta Romero de querer venir a conversar con estudiantes de Derecho, pero también con amigos del público general de la Romana, para compartir su trayecto como jurista, como servidor público y como hombre sobre todo apasionado del conocimiento. Yo voy a compartir puntualmente algunos detalles biográficos de él, que es bueno que conozcamos, pero antes quiero detenerme en la magnitud que tiene este evento, porque se trata de una alianza interinstitucional muy valiosa y ejemplar. La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, de la que tengo el honor de ser el secretario general, y la Universidad OIM Recinto de la Romana, encabezada por nuestro querido amigo, el licenciado Ángel del Rosario, han tenido esta sinergia, que es la primera, pero por supuesto no la última, para compartir el conocimiento, los temas de la UNESCO, que para los que no saben es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que tiene presencia en nuestro país porque somos uno de los 194 Estados miembros. Los temas de la UNESCO van desde educación, cultura, medio ambiente, derechos humanos, inteligencia artificial, equidad de género y preservación del patrimonio cultural y material. Por tanto, nos une mucho esto a la vida académica. Existe la red de cátedras UNESCO en la República Dominicana, que ya hay varias universidades que la conforman. Quién sabe si en el futuro pudiese integrarse la Universidad OIM. Hay muchas universidades, de manera que parte de nuestro trabajo es justamente esa vinculación con los actores educativos de la vida nacional. Yo quiero destacar además algunas cualidades de Ángel, porque es un gran amigo y hermano de hace muchos años. Yo soy egresado de esta universidad del año 2019 como licenciado en Educación Mención Letras. Cuando estudié aquí, conocí a Ángel, que ya era docente, aunque creo que es 1 o 2 años menor que yo, pero ya era docente. Y ahí surgió esa hermandad. Luego Ángel fue director del Distrito Educativo de San Rafael del Yuma, me parece que tenía 25, 26 años apenas. De manera que es un joven brillante, una reserva moral, cultural y educativa de la patria, que tenemos el honor de tenerlo aquí ahora en la Universidad OIM, pero que su vuelo es inmenso y sigue hacia arriba. Gracias, Ángel, por el cariño de nosotros. El doctor Peralta, si uno lo busca en Google, aparecen varias informaciones que yo voy a compartir, pero hay una que no aparece y que es bueno que ustedes la sepan. Es un seguidor empedernido de Joaquín Sabina y de Jorge Luis Borges. Si quieren hacerse amigo de él, ya saben, ya les he dado una pista de por dónde pueden acercarse. Sin embargo, en su trayectoria, para resumir muchas cosas, vamos a decir que durante su vida profesional se ha desarrollado como un distinguido abogado litigante y consultor para entidades públicas y privadas con especialidad en materia electoral.
Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, otorgada por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es coautor y autor, respectivamente, de las obras Reformas a la Constitución Política Dominicana, 1994, 2002, 2010, publicada por la editorial Gente en el año 2012, y también es autor del libro Precisiones Jurídicas y otros temas por la misma editorial en el mismo año, obra que ha tenido varias reediciones, incluyendo con la editorial Santuario. Antoliano Peralta Romero es articulista en diversos periódicos nacionales, tales como La Nación, Hoy, Acento y Metro. Desde el año 2020, desde el 16 de agosto del año 2020, Antoliano Jurídico es el consultor jurídico del Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ha acompañado al presidente Luis Abinader de muy cerca en todo un organigrama, en toda una arquitectura institucional de reformas jurídicas, legislativas, etcétera, que se han propuesto y otras que se han implementado desde el seno del Poder Ejecutivo. Su oficina en el Palacio Nacional es una oficina que está y ha estado abierta para todo el mundo, y nos complace muchísimo en esta mañana maravillosa escuchar, recibir y dar la bienvenida con el más cálido abrazo y con el más encendido júbilo a nuestro querido amigo, a nuestro admirado conciudadano, el doctor Antoliano Peralta Romero. Buen día a todos. Saludo particular a la mesa directiva, cuyos integrantes ya han sido mencionados. Está el coordinador, está Héctor Sedano, el distinguido alcalde, y mi amigo Juan Hernández Inirio, que ustedes no lo saben, pero es un joven intelectual y escritor con varios libros publicados. Ya ustedes lo sospechaban cuando oyeron cómo hablaba. Y él dice que yo soy un amante de Borges. Y cuando Juan Inirio estaba diciendo algunas palabras laudatorias con relación a mí, justamente recordé una de esas salidas humorísticas de Borges, que además de escritor, narrador y poeta, era un hombre que era un gran conversador y que tenía un humor muy inteligente, muy elevado. Y yo recordé ahora una de esas expresiones borgianas, porque un día Borges iba con una joven, él era ciego, vivía en Buenos Aires, y era como un dios en Buenos Aires. La gente lo idolatraba. Por cierto, que él decía, Buenos Aires está lleno de gente que me adora, que me alaba, que compra mis libros y no los lee. Eso era parte de su humor. Pero lo que recordé de Juan Inirio es que él iba con un estudiante de gancho, de brazo, y la gente en la calle le decía, maestro, maestro, y lo idolatraba y le pedía un autógrafo. Y entonces él le dice a la muchacha, no le haga caso, toda esa gente han sido contratada por mí para eso. Así que casi pasó eso con Juan Hernández. Bueno, miren, quiero particularmente agradecer al coordinador académico Ángel del Rosario por esta invitación que surgió a raíz de una visita de carácter oficial que yo hice a la ciudad de La Romana y de manera particular a esta universidad. Y en ese intercambio de palabras con el coordinador, él me dijo que me invitaba a tener una charla aquí, y yo dije lo siguiente:
Normalmente la gente va a un lugar y da una charla y habla 50 minutos. Y después el auditorio quiere hacer preguntas y le dicen 3 preguntas porque no hay tiempo. Entonces yo digo, vamos a invertir esto. Vamos a hablar 10 minutos y vamos a coger 50 para conversar. No va a ser tanto, no va a ser tan poco lo que vamos a hablar, no se ilusionen. Yo recuerdo que yo tengo una gran amistad con una familia que es de la Romana, especialmente yo venía a visitarlo cuando era estudiante en Guaymate. José López no está aquí, el doctor José López, no. ¿Perdón? Ah, está en Argentina. Porque José López en esa época, miren que hace ya un tiempito, era estudiante de medicina y se trasladaba a Guaymate, donde la familia Figueroa Guillam. ¿Conocen a la familia Figueroa? Que son los padres de Homero Figueroa, que es vocero del gobierno. Bueno, en esa época yo venía porque uno de los Figueroa era mi compañero de estudio y yo, tengo una agüita, gracias, y yo venía a visitar a los Figueroa y José López, que era un pichón de poeta, iba a leernos a mí y a Franklin sus poemas y a intercambiar cosas. Ahí yo conocí también a Miguel Figueroa, el hermano mayor de esa familia. Entonces Miguel y Franklin vivían en una pensión en la calle Mercedes, en la ciudad de Santo Domingo, pero su estadía ahí no era sin derecho a comida. O sea, ellos hacían su comida y el que cocinaba era Miguelín, como le decían. Y un día yo le dije, Miguelín, ¿por qué es que cada vez que yo vengo aquí tú estás haciendo un locrio? Y él me dijo, mira, cuando yo voy a la Romana, en mi casa todos los días hacen arroz blanco y los domingos locrio, y a mí me gusta el locrio. Como yo aquí soy quien cocino, yo hago todos los días locrio y los domingos arroz blanco. Entonces, yo no sé si se estila que en una charla se invierte el orden y que la gente pregunte más que lo que hable el charlista, pero vamos a hacer un intento. El tema que escogimos para compartir con ustedes, tomando en cuenta que la mayoría de los presentes son estudiantes de Derecho, es el tema de las reformas constitucionales en la época post-trujillista. Tomando en consideración que vamos a partir de la información de que a partir de la muerte de Trujillo se hicieron 9 reformas a la Constitución. Este es un tema fundamental para la gente que quiere ser abogado y para los abogados, sobre todo para los estudiantes. Recordemos que en la época trujillista, en el periodo de Trujillo, que empezó en el año 1930 y que terminó felizmente el 30 de mayo de 1961, la Constitución existía porque el gobierno trujillista mantuvo la imagen y la apariencia de que era una democracia, aunque todos sabemos que no lo era. Y en consecuencia había una constitución, pero una constitución que el gobierno, sobre todo el dictador Rafael Trujillo, la modificaba a su antojo. Incluso la modificaba generalmente para cosas personales. Por ejemplo, en un momento la Constitución prohibía el divorcio para las personas que tenían un matrimonio canónico, y Trujillo se quería divorciar y él modificó la Constitución para divorciarse. O sea que era una Constitución hecha a la medida del dictador. Gracias. Ahora, a raíz de la muerte de Trujillo, ¿qué ocurre con la Constitución? Bueno, a raíz de la muerte de Trujillo,
queda como presidente, ustedes, los estudiantes, pueden recordar por lectura que hayan hecho, ¿quién era el presidente cuando murió Trujillo? ¿Quién me lo dice? Inmediatamente después que mataron a Trujillo, ¿quién era el presidente? Balaguer. ¿Quién dijo Balaguer? ¿Quién dijo? Ah, no se vale, porque usted por la edad lo recuerda. Yo lo preguntaba a lo que lo veía, pero bien. No, Balaguer, fíjense por qué Balaguer era el presidente. El último presidente simulado, como se decía, presidente títere de la República Dominicana era Negro Trujillo y el vicepresidente era Joaquín Balaguer. A raíz del atentado de Trujillo que intentó matar a Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela, la Organización de Estados Americanos inició una serie de sanciones a la República Dominicana que estaban perjudicando grandemente la economía del país, y Trujillo, para allantar, digamos, y destrujillizar el gobierno, hizo que Negro Trujillo renunciara y quedó como presidente entonces Joaquín Balaguer. De tal manera que a la muerte de Trujillo el presidente era Balaguer. El pueblo inició una presión contra el presidente Balaguer, incluso se hacían manifestaciones públicas para que él y la familia Trujillo abandonara el país, y se logró que la familia Trujillo abandonara primero el país, y Balaguer insistía en quedarse, pero con la presión popular y la presión de los Estados Unidos hubo que buscar una salida y se constituyó un gobierno provisional y colegiado que se llamaba Consejo de Estado. Este Consejo de Estado estaba constituido de 7 miembros, siendo Balaguer el presidente y el licenciado Rafael Bonelli el vicepresidente. La primera reforma a la Constitución posterior a la muerte de Trujillo ocurre en ese mismo año, en 1961, para poder adecuar el gobierno a la situación del Consejo de Estado, porque el gobierno constitucional de la República Dominicana no era un gobierno colegiado, era un gobierno unipersonal. Entonces, el 29 de diciembre de 1961 se aprueba la Constitución, que trae una cláusula transitoria para instituir este Consejo de Estado, que tenía funciones ejecutivas y funciones legislativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no había Congreso, que el Consejo de Estado de 7 miembros hacía las leyes y al mismo tiempo fungía como presidente de la República. De la era del Consejo de Estado quedan todavía algunas leyes. Ustedes ven que actualmente el presidente Abinader sometió un proyecto de ley para modificar la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Esa ley es del Consejo de Estado, entre otras. De manera que establecido este gobierno, para lo cual hubo que hacer esa primera reforma constitucional, entonces luego establecido el gobierno del Consejo de Estado, surge un movimiento popular de protesta contra la presidencia de Balaguer en el Consejo de Estado, un intento de golpe de Estado por parte del general Rodríguez Chavarría, que era el secretario de Estado de la Fuerza Armada y que estaba al servicio de Balaguer, por lo cual se dice que esto fue un autogolpe, es decir, un golpe fingido, y Balaguer tiene que salir del país y el Consejo de Estado se reestructura, y en vez de ser Balaguer
el presidente del Consejo de Estado, es decir, de ese gobierno colegiado de 7 miembros, entonces pasa a ser el licenciado Rafael Bonelli quien presidía el Consejo de Estado. Dentro de este gobierno, como parte del gobierno del Consejo de Estado, estaban Luis Amié Matió e Inbel Barrera, que eran los dos sobrevivientes de el complot para matar a Trujillo. De manera que ya tenemos una primera reforma a la Constitución, dijimos que en diciembre del 61, que resulta que el Consejo de Estado bienvenida, diputada. El Consejo de Estado, ya en su labor legislativa, se reúne y ellos mismos modifican de nuevo la Constitución en fecha 16 de septiembre de 1962 y modificaron la Constitución sobre todo para adecuarla al sistema electoral que se quería implementar en ese momento. Estamos hablando de que ya tenemos 2 reformas a la Constitución. Esta reforma crea la vicepresidencia de la República, que no estaba en el orden sucesoral, eran los secretarios de Estado que sucedían al presidente. Se estableció el principio de no reelección inmediata del presidente de la República. Los gobernadores eran mediante elecciones, se pusieron mediante designación del presidente, y lo más importante, y presten atención a esto ahora, dentro de esa reforma constitucional se eliminó el requisito de residir 5 años en el país antes de las elecciones para ser candidato presidencial. Y eso tenía que ser así porque el líder de la oposición y el político que tenía más vocación, como de hecho lo demostró después, para ganar las elecciones era Juan Bosch, y acababa de llegar del exilio. Pero no solamente Juan Bosch, hubo otros candidatos como Juan Isidro Jiménez Grullón y otros que habían vivido fuera y que vinieron aquí a activar en política. De manera que de los candidatos principales con posibilidades, el único que vivía aquí era Viriato Fiallo, que era el presidente de la Unión Cívica Nacional. De manera que este era un requisito fundamental para poder celebrar las elecciones. Luego se hizo la próxima reforma en el 29 de abril de 1963. Esta es la llamada Constitución de Juan Bosch. Todos los estudiantes aquí presentes, todos los abogados, que sé que la mayoría conocerá lo que voy a decir, y el público en general debe escuchar que esta Constitución fue un hito que marcó una diferencia en la historia jurídica y política de la República Dominicana. Es más, yo sostengo que la Constitución de Juan Bosch fue uno de los elementos de las causales del golpe de Estado, y paso a explicar por qué. Primero, bueno, hay que decir que Juan Bosch había vivido en Cuba y había sido asistente de un presidente llamado Prío Socarrás, que había hecho una reforma constitucional muy liberal, y parece que trajo él estas ideas de esa reforma que se hizo en Cuba. Presten atención que le va a dar un examen después a los estudiantes sobre esto en la materia, así que escuchen esto. La Constitución de Juan Bosch estableció primero una limitación para la adquisición de la propiedad inmobiliaria a las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras
no podían adquirir propiedades rurales, y para adquirir propiedades urbanas tenían que tener una autorización del Congreso. Piensen en las empresas extranjeras, que muchas de las cuales ustedes conocen y que ya estaban establecidas aquí, lo que eso significaba. Segundo, esa constitución limitó el latifundio, o sea, una misma persona jurídica o una persona física dominicana tenía un límite para la adquisición de propiedades inmobiliarias en el país. Tercero, esa constitución estableció que el Estado dominicano era laico, que no tenía, eliminó de la constitución el llamado concordato, el acuerdo con el Vaticano. Además, estableció que las propiedades familiares, la vivienda, no podían ser puestas en garantía para préstamo, para ningún tipo de préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Que la constitución de Juan Bosch enfrentó a las empresas extranjeras, a los ricos dominicanos, a la Iglesia Católica y a los prestamistas. Es decir, a los bancos y a las empresas que prestaban dinero. De manera que, según dicen algunos analistas, desde el mismo instante que se promulgó esa constitución, se inició el germen de que este hombre no le convenía y que había que quitarlo de ahí. Él, Juan Bosch, enarboló un criterio distinto. Él decía que desde antes de la campaña electoral se inició el proceso para el golpe de Estado. Por eso él decía, elecciones ahora y golpe de Estado después, como si fuera una premonición fatal. Bien, entonces ya hemos visto que se hizo una reforma constitucional en el 61 para adecuarla al Consejo de Estado, que se hizo una en el 62 para hacer viables las elecciones, y que se hizo una en el 63, que fue la constitución de Juan Bosch, que es de la que acabamos de hablar ahora. Luego vino el golpe de Estado de Juan Bosch. ¿Qué ocurrió con el golpe de Estado de Juan Bosch en el ámbito jurídico y constitucional? Se instauró un llamado Consejo de Estado, y ese Consejo de Estado anuló la Constitución del 63, y volvimos entonces al sistema establecido, se estableció el triunvirato y volvimos al sistema del Consejo de Estado, es decir, donde el gobierno colegiado también tenía, en este caso en vez de 7, tenía 3 miembros, y esos 3 miembros fungían como poder legislativo y poder ejecutivo. De ahí, de la Constitución del Triunvirato, también hay algunas normas que prevalecen todavía, que fueron dictadas como decretos leyes, para decirlo de alguna manera. Finalmente, ocurre lo que ocurrió con el golpe de Estado que se le dio al triunvirato, es decir, los golpistas fueron objeto de un golpe. Más o menos se conoce la historia, que fue el complot de los militares constitucionalistas, cuyos líderes más visibles eran el coronel Camaño y el coronel Rafael Fernández Domínguez. Se llaman constitucionalistas a estos jóvenes militares que tomaron las armas para deponer al triunvirato, porque el objeto de su lucha fue volver a la Constitución del 63. Y fíjense qué cosa más curiosa. Fernández Domínguez y Francis Camaño
eran dos jóvenes militares, uno era teniente coronel y el otro coronel, cuya edad no llegaba a 33 años, de ninguno de los dos, que en el caso de Camaño había sido educado en el extranjero como militar, y uno era hijo de Ludovino Fernández, que era uno de los principales líderes militares y policiales, fue jefe de la policía, etcétera, del gobierno de Trujillo. Y Francisco Alberto Camaño era hijo del único hombre que fue jefe de la Fuerza Armada y que no era apellido Trujillo durante esos tiempos, que era Fausto Camaño. Pero esos dos jóvenes, incluso en eso estuvo involucrado también inicialmente el coronel Elías Huesi, un grupo de militares jóvenes dijeron, en el caso de Camaño, él decía, bueno, se decía que Camaño había sido educado creyendo en la institucionalidad y en la Constitución, y que en consecuencia no entendía cómo los mismos militares habían propiciado un golpe de Estado para deponer un presidente que había sido libremente elegido por el pueblo. En probablemente la primera elección, la primera elección libre celebrada en la República Dominicana después de una dictadura, una larga dictadura de 30 años. Entonces, estos jóvenes que venían de ese ambiente se llenaron de gloria y iniciaron este proceso y esta lucha para implantar la Constitución del 63. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué ocurrió desde el punto de vista constitucional durante ese periodo de Camaño? Bueno, ocurrió que los constitucionalistas vivían conforme a la Constitución del 63, pero se instauró otro gobierno en la parte oriental de la ciudad de Santo Domingo, encabezado por el general Inbel Barrera, que se llamaba Gobierno de Reconstrucción Nacional, que era un gobierno que estaba de espalda a la constitucionalidad, y esto estaban defendiendo el orden constitucional. Y yo le pregunto ahora a ustedes, y por favor, que no me respondan el compañero, ¿quién era el presidente durante ese periodo de la revolución? ¿Alguno de los estudiantes de Derecho aquí? Bueno, bien. Durante el periodo de la revolución, como ustedes saben que el presidente era Juan Bosch y se había ido al extranjero porque lo habían depuesto, es decir, se había interrumpido su mandato, el Congreso se reunió siguiendo la disposición de la Constitución del 63 y eligió como presidente a Francisco Alberto Camaño. De manera que Camaño asumió la condición de presidente constitucional en lugar de Juan Bosch, tal como establecía la Constitución. Solo que no pudo ocupar el Palacio Nacional y se estableció, en el edificio Copelo, en la calle El Conde, o en el edificio 10, en la calle El Conde, y ahí instauró el gobierno. A la llegada al país del general Fernández Domínguez, que había estado en el extranjero cuando estalló la revolución, pocos días después de su llegada, él armó un comando de asalto e intentó ocupar el Palacio Nacional, y subiendo en la 30 de marzo
fue fulminado por una bala que se dice que era de un francotirador de la ocupación americana. Y ahí murió ese héroe nacional llamado Rafael Fernández Domínguez. De manera que prevalece Camaño como presidente constitucional, y en el otro extremo está Inbel Barrera, que había sido miembro, como dije, del Consejo de Estado y que era un sobreviviente de la muerte de Trujillo, encabezando otro gobierno que actuaba de espalda a la Constitución. Ahora, llegó un momento en que la revolución era insostenible y el gobierno de Camaño insostenible, en vista de que el gobierno de los Estados Unidos interrumpió el proceso de la guerra de abril con el envío de 42.000 militares que ocuparon toda la ciudad de Santo Domingo e impusieron su fuerza, y los constitucionalistas al mando del coronel Camaño, ya del presidente Camaño, tuvieron que pactar para poner fin a la revolución. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, se llegó a un acuerdo para que los constitucionalistas salieran del país y entregaran el poder, y el gobierno inconstitucional de San Isidro hiciera lo mismo. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cuál es la constitución que prevalece en ese momento? Se firmó lo que se llama el Acta Institucional del 3 de septiembre. Esta acta es como un acuerdo, un documento que fungía como si fuera la Constitución. Establecía un gobierno provisional por los 4 meses de Héctor García Godoy. Se tomaron elementos de la Constitución del 63 y de la Constitución del Consejo de Estado, porque era como una especie de transacción. Este gobierno de García Godoy tenía la misión de celebrar elecciones. Era un gobierno, como dijimos, un gobierno provisional, intermedio. El coronel Camaño salió como agregado militar a Londres, y la mayoría de los líderes constitucionalistas tuvieron que salir del país en calidad de exiliados o funcionarios diplomáticos, que era una forma elegante también de exiliarlo. Una cosa que vale la pena mencionar aquí, que es un dato de la historia del cual se habla poco, es que el secretario de Agricultura del gobierno de Juan Bosch era un joven empresario agrícola del Cibao que se llamaba Silvestre Antonio Guzmán Fernández. A él lo habían propuesto para que encabezara el gobierno provisional. Estaban barajando nombres y mencionaron el nombre de Guzmán Fernández y le pusieron algunas condiciones. Y una de ellas era que confinara en la península de Samaná a una cantidad de soldados constitucionalistas, y Guzmán se negó y no aceptó. No fue presidente en ese momento, pero el pueblo lo premió y lo hizo presidente por la vía electoral algunos años después. A raíz del proceso electoral que organizó el gobierno provisional de Héctor García Godoy, participaron como candidatos principales Joaquín Balaguer, que como saben, dijimos ahorita, había sido un personero del trujillismo que el pueblo había hecho salir huyendo y había estado en el exilio, y Juan Bosch, que también había estado en el exilio por razones distintas. Balaguer salió al exilio por trujillista
y Juan Bosch había estado en el exilio por antitrujillista. Pero en el momento en que se celebran las elecciones de 1966, es decir, las elecciones posteriores a la Revolución de Abril, la que organizó Héctor García Godoy, todavía aquí habían remanentes de los militares norteamericanos y tenían el control del país los americanos. Juan Bosch tuvo que hacer su campaña desde su casa, no pudo salir porque los militares amenazaron que incluso lo iban a asesinar si salía. Balaguer andaba libremente y adivinen quién ganó las elecciones. Balaguer. Entonces, Balaguer propició de inmediato una reforma a la Constitución, que es la llamada Constitución del 66, de 1966. Esta reforma se le agregó el nombre de Guzmán a la ciudad capital, que en una época se llamaba Santo Domingo, de Guzmán, después se llamaba Ciudad Trujillo, como casi todo se llamaba Trujillo, y después se llamaba Santo Domingo, y en esa constitución se volvió a llamar Santo Domingo de Guzmán, como actualmente se llama. Se puso énfasis en la prohibición de la pena de muerte, se separaron las elecciones presidenciales y municipales, se restableció la reelección presidencial indefinida. Ya conocemos la historia, ¿verdad?, de Balaguer, vuelve y vuelve. Esa constitución de Balaguer ha sido la constitución más longeva, la más antigua de todas las constituciones que hemos vivido, que duró 28 años para modificarse. ¿Cuál es la próxima reforma? La reforma de agosto del 94. ¿Saben por qué se reformó la Constitución en el 94? Porque en esas elecciones participaron como candidatos principales Balaguer y Peña Gómez. Se identificó que había habido fraude. La gente del PRD, encabezado por Peña Gómez, se negaron a aceptar el resultado electoral, y en unas conversaciones, en unas negociaciones, Balaguer aceptó que las elecciones habían estado plagadas de irregularidades y propuso que se dividieran el poder 2 años Peña Gómez y 2 años él, pero con una condición de que los 2 primeros fueran él. Él dijo que él era un hombre que estaba al borde de la sepultura y que Peña Gómez podía coger los segundos 2 años. Peña Gómez dijo que no, que se le limitara a 2 años el periodo de Balaguer y que celebraran unas nuevas elecciones, que no iba a ocupar los 2 años en esas condiciones. En esa reforma constitucional que se hizo para eso, ocurrió lo siguiente: se eliminó la reelección presidencial. Como dije, se redujo de 4 a 2 años ese periodo. Se creó el sistema de la doble vuelta electoral, en lo cual hubo una maña también, porque se le había dicho que era el 40% y después le metieron el 50+1 en el Congreso a Peña Gómez. Se crearon los colegios electorales cerrados, se creó el Consejo de la Magistratura y el principio de la doble nacionalidad. Esto quiere decir que las constituciones anteriores establecían que si un dominicano adquiría una nacionalidad extranjera, perdía la dominicana. A partir de esa modificación, esto se eliminó. Hasta ese momento, los jueces, los miembros del Poder Judicial, eran designados por el Senado de la República. A partir de ahí, se crea el Consejo de la Magistratura, que anoche acaba de tener una reunión. Este Consejo de la Magistratura designa a los jueces de la Suprema Corte, a los jueces del Tribunal Superior Electoral, a los jueces
del Tribunal Constitucional, y los jueces de la Suprema Corte, a su vez, designan a los miembros inferiores del Poder Judicial. ¿Qué ocurrió? Que llegó el 2002 y vino la próxima reforma constitucional. Esta es la llamada reforma constitucional de Hipólito Mejía, donde, como se había prohibido la reelección en el 94, el presidente Mejía, inspirado en la idea de volver a ser candidato, propugna por su reelección y modifica, impulsa una modificación a la Constitución para eliminar la prohibición de la reelección, y pone en esa Constitución 2 periodos y nunca más. Al mismo tiempo, esa reforma eliminó los colegios cerrados que se habían establecido previamente, y esos fueron los 2 únicos elementos que se reformaron en el 2002. La próxima reforma es la del 2010, que podemos llamarla la reforma de Leonel Fernández. Esta es una transformación total de la Constitución. Esta reforma trajo elementos positivos, aunque subyacentemente estaba la idea de quitar el nunca jamás que se le había puesto a la Constitución en el 2002. Lo que quiere decir que el presidente Fernández, que solo podía optar por 2 periodos, con esta reforma abrió rumbo abierta para baile, y todavía lo tenemos ahí amenazado. Pero la Constitución trajo elementos importantes. Por ejemplo, se modificó, se creó el Tribunal Constitucional, se creó el Tribunal Superior Electoral, y se amplió el catálogo de derechos fundamentales. De manera que es una Constitución en sentido general positiva. Luego vino Danilo Medina, 2015, y entendió que él debía volver a ser candidato, porque aclaro que la Constitución del 2010 eliminó la reelección consecutiva, o sea, permitía que una persona que había sido candidato volviera a serlo, pero no de manera consecutiva. El presidente Medina, que era era presidente del 2012, quería volver a ser candidato en el 2016, propicia una modificación a la Constitución solo con el propósito de él poder volver a ser candidato. De manera que lo logra bajo una negociación con el otro sector de su partido, de que él nunca más iba a volver a ser candidato. Y se le pone a la Constitución una cláusula transitoria que dice: muy bien, usted va a ser candidato en el 16, pero nunca más será candidato. Y así consta en la Constitución todavía. Bueno, se arregló. Entonces, finalmente llega la Constitución de Luis Abinader, que se proclama el 27 de octubre del 2027. Esto, presten atención, porque esta trae una serie de novedades que tienen carácter histórico. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, donde antes en la composición del mismo estaba el procurador, se excluye al procurador y se incluye al presidente del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público deja de ser designado, el procurador, por el presidente de la República y parte de sus adjuntos, para ser designado por el Consejo de la Magistratura.
se establece que el procurador y los adjuntos son inamovibles por 2 años. Se crea la oficina del abogado general de la Administración Pública, que actualmente se llama Procurador Administrativo, para ser el representante permanente de la Administración Pública ante el Tribunal Superior Administrativo. Se propone una reducción de los miembros de la Cámara de Diputados, y de 190 se propone que sean 153, y los diputados rebalaron y se llevaron a 170. Se establece que en caso de que haya un vacío en el nivel sucesoral de los alcaldes, esto será resuelto mediante la ley. Pero no he mencionado lo más importante. El objetivo fundamental del presidente Abinader al impulsar esta reforma era ponerle fin al tema de la reelección indefinida. Normalmente en la República Dominicana, como pudimos ver con Hipólito Mejía, con Leonel Fernández, con Danilo Medina, cada presidente, con Balaguer, y ni qué decir con Horacio Vázquez, que se extendió el periodo de 4 o 6 años y después quería reelegirse, y eso dio lugar a un conflicto que trajo a Trujillo. Entonces, en la historia moderna de la República Dominicana, uno de los grandes problemas ha sido que todo el que llega presidente quiere modificar la Constitución para reelegirse. ¿Qué hizo Luis Abinader? Dijo, primero, el artículo 124 de la Constitución dice que el sistema de elección presidencial implica que una elección y una segunda postulación y nunca más. Bien, eso está consagrado. Pero hay una disposición de la Constitución que establece que hay elementos de la Constitución sobre los cuales no puede haber reforma. Entonces él incluyó el sistema de elección presidencial dentro de las disposiciones sobre las cuales la Constitución no puede ser reformada. Y esto es lo que en el derecho constitucional se llama una cláusula pétrea, es decir, que es inamovible. Eso, si se reforma, es inconstitucional. Y por si fuera poco, él dijo, además yo quiero que haya una cláusula transitoria que diga que el presidente electo en las elecciones del 2020 no podrá ser nunca más candidato, que era él. Y además puso otro candado, le agregó un artículo a la Constitución, el artículo 159, si no recuerdo mal, que dice, en caso de que todo esto lograra violarse y se modificara la Constitución, aquel que la propicie no podrá beneficiarse de esa reforma. Lo que quiere decir que en la historia contemporánea de la República Dominicana probablemente nos quitamos ese problema de la reelección. Esto beneficia a los jóvenes políticos, porque aquí no hay expresidente. No hay expresidente porque Trujillo duró 30 años, Balaguer duró 22, Leonel duró 12, Danilo duró 8, y si lo dejan dura 16, quién sabe. Entonces las generaciones políticas de la República Dominicana se envejecen viendo al mismo presidente. Por eso es que dicen que invitaron a un académico mexicano a dar una charla a la República Dominicana y le dijeron que lo iban a llevar a visitar al presidente Balaguer, y él dijo, pero es un hijo, no es el mismo, es el mismo que conocemos. Digo, no, pero que hace tanto yo oía hablar del presidente Balaguer, pensé que era un hijo, un nieto de él. Entonces, ya la reforma del 2024 le puso punto y final
a ese intento de reelección indefinida. Quiero pedir disculpas porque yo dije que iba a hablar un momentito para que ustedes pudieran después hacer preguntas y se me fue el gatillo de manera. Pero bueno, es que eran 9 reformas y teníamos que hablar de las 9 de la forma más sucinta posible. Así es que con esta última explicación terminamos el repaso por las reformas constitucionales post Trujillo y me pongo a la orden de ustedes. Sean lo más misericordia posible. Nos quedamos unos minutos más porque hay un tema de preguntas. A eso de las 12 ya nos vamos a movilizar. Todavía nos quedan unos 20 minutos para preguntas, unas 5 preguntas aproximadamente. Así que, por favor, levantando la mano para ver preguntas al doctor, a quien agradecemos en esta primera parte, en este espacio, que haya pues conectado con las últimas reformas constitucionales. Y yo creo que eso merece fuertes aplausos que están de nuestros corazones. Tenemos entonces al doctor Fernando Abad, quien tiene una pregunta. Quiero destacar la presencia del doctor Abad, que también fue coordinador académico de la institución, presidente de la Corte de Apelación de San Pedro, el doctor Fernando Abad, y también se suma con nosotros, bueno, ya viene desde el inicio, el doctor Melvin Cruz, el coordinador de psicología, y así se suma la diputada Jacqueline Fernández, quien también nos honra con la presencia. Así que comenzamos con las preguntas. Doctor Fernando Abad, adelante. Sí, muchísimas gracias. Sí. Muy buenos días a todos presentes. Doctor, muchísimas gracias por venir aquí a este terruño, a esas disertaciones tan acertadas. Muchísimas gracias, muy agradecido. Gracias. Como se dijo por ahí ya anteriormente, nuestro querido Ángel del Rosario, todavía nuestra acta de nacimiento dice que respondemos al nombre de Fernando Abad. Actualmente fue presidente de la Cámara Civil y Comercial, de la Corte de Apelación, del Departamento Este, con asiento en San Pedro de Macorís, y si Dios lo permite, hasta el próximo viernes, porque ya aplicamos para la pensión opcional y vamos al retiro. Ah, yo pensé que era que se inscribía en el Consejo Administrativo. No. Si me llaman, yo tengo entonces 2 preguntas. ¿Cuál es el interés de que yo llegaría y para qué? Entonces, a partir de ahí podríamos deliberar, como dicen los vueltos por ahí. Me excusan por la disertación, pero quería preguntarle, doctor, respecto al particular de las modificaciones de las constituciones para crear figuras pétreas, como se dice, en alusión a aquella ciudad tallada en piedra y en Turquía. Pero a partir de que el derecho es un producto social, producto de la convivencia, de la intersocialización de nosotros las personas, es algo que naturalmente tiene que irse actualizando día a día. Entonces, como que a nuestro humilde modo de entender, resulta exagerado hablar de figuras pétreas, y aquí me gustaría oír su opinión, porque realmente, vuelvo y reitero, el derecho es una ciencia. Las discusiones de Hans Kelsen y Julius von Kirchmann se concluyó de que el derecho es una ciencia y también es un arte. Entonces, obedeciendo a una ciencia, a ese arte que procura normar la vida en sociedad, actualizar la convivencia del hombre en sociedad. Entonces,
¿qué le parece a usted, doctor, si que en lugar de hablar de figuras pétreas, para establecer cosas que garanticen lo más posible la institucionalidad de un Estado o de sus instituciones, qué le parece a usted que si en lugar de hablar de figuras fijas, podríamos hablar de que se establecieran mecanismos de especialidad para aprobar determinadas cosas, como las denominadas leyes especiales, que para normar determinadas cosas se necesita una matrícula de votos por encima de lo que sería el voto para la aprobación de cosas más comunes y corrientes? ¿Qué le parece a usted si en lugar de hablar de figuras, cosas pétreas, hablaríamos de crear leyes especiales que requerían o que requieran una mayor cantidad de votos para su aprobación? Esa es mi inquietud, a ver, me gustaría oír su parecer. Muchísimas gracias. Bien, magistrado, gracias a usted. Es un honor para mí poder tener este intercambio con usted. Bueno, el derecho y las actividades sociales no son como la química y la matemática, ¿verdad? Que es una fórmula única y no hay otra. El derecho, y usted que es un juez de experiencia lo sabe, está sujeto a criterios, a interpretaciones, pero además la reforma a la Constitución, toda reforma a la Constitución también es un acto político, ¿verdad? Es decir, así como un presidente propicia la reforma para poderse reelegir, eso es un acto político. El hecho contrario también es un acto político en otro sentido, y paso a explicarlo. Por ejemplo, el artículo 272 de la Constitución vigente establece que determinados elementos de la Constitución, para ser modificados, deben ser sometidos a un referendo aprobatorio. Digamos que el orden territorial, la moneda, lo relativo al orden electoral y otros asuntos que toquen derechos fundamentales. Pudimos haber dicho, para modificar el artículo 124, tomando la palabra lo que usted decía, de someter un elemento a alguna reforma a algunos elementos especiales, ¿verdad? Supongamos que dijéramos, se va a hacer un referendo, y yo fui de lo que propuse en la mesa de discusión cuando se estaba elaborando el proyecto de reforma constitucional, pero vamos a meter esto en el 272 para que se propicie, para que el referendo aprobatorio sea indispensable para modificar el artículo 124 sobre la elección presidencial. ¿Sabe cuál fue la respuesta del presidente de la República? Él dijo, pero yo gano el referendo ahora mismo, y lo hubiera ganado Danilo en el 2015. Entonces, ese es un candadito de esos baratos. Ese es un candado, pero un candado de lo que se abren con una pinza. Probablemente incluirlo en una cláusula pétrea que ya está en la Constitución. O sea, ya la Constitución contiene cláusula pétrea. Por ejemplo, el cambiar la forma de gobierno es una cláusula pétrea que no es posible su modificación. El gobierno tiene que ser democrático, representativo, unitario, que yo. ¿Qué fue lo que hizo la propuesta del presidente Abinader? Llevar la forma de elección presidencial que está en el artículo 124, insertarla dentro de ese artículo 12 de la Constitución que contiene la cláusula pétrea. ¿Que parece exagerado? Sí. Lo que pasa, magistrado, es que las medidas de gobierno se toman, es una apreciación de quien lidera el país en un momento, según la necesidad del momento. Es decir, meter la forma de elección presidencial dentro de una cláusula pétrea puede parecer jurídicamente exagerado en Suiza,
¿verdad? En cualquier país de Europa, pero no en la República Dominicana, donde ese era uno de los elementos de mayor perturbación de la vida política y social en el país. Entonces, bueno, es como que usted tenga un hijo que le esté dando problemas. Yo he conocido casos de padres que han dicho, han ido a la policía para que lo tranquen, porque si no lo trancan, o él va a matar a uno, o lo van a matar a él. Entonces alguien de lejos puede decir, oye, pero ¿cómo el papá propició que lo encerraran? Lo que pasa es que eso era una medida forzada, ¿no? Eso mismo ocurre aquí. Un día hay que soltar eso, cuando la educación política del país lo permita. Hay que quitar la petrificación de la clase. Pero mientras tanto vamos a dejarla ahí. Por favor. Si puedes breve en la pregunta y seguro en la respuesta. Bueno, es una pregunta y a la vez que no se escucha. Es una pregunta y a la vez, como es un tema académico, es bueno de ver otro aspecto, ¿verdad? Aprovecho, ¿verdad? Ha sido muy perspicuo el conferenciante con respecto a la reforma constitucional. Mire, cuando hablamos de cláusula pétrea o cláusula eterna, eso no quiere decir que no exista posibilidad de ser modificado el artículo 124. En el caso del 124 de la Constitución, para eso tendría que producirse el partido oficial gobernante de turno, tendría que tener la mayoría en el Congreso para que pudiera, ¿verdad?, reformar esa Constitución, con la excepción del artículo 267 de la Constitución 68. Para eso, que habla la forma de gobierno, ahí sí hay un poco más difícil. Para eso habría que hacer el soberano, hacer otra constitución. En el 2010 no fue una reforma, no es una constitución nueva. Ciertamente el Consejo Nacional, el poder constituido, que es el Consejo Nacional, la Asamblea Nacional Revisora, gracias, que es un poder constituido en representación del pueblo. Lo que se hace es una reforma integral, profunda, ciertamente. Aparecen nuevas instituciones, órganos constitucionales. No teníamos el Tribunal Constitucional, sino la Suprema Corte de Justicia, que hacía la vez de control concentrado de la constitucionalidad. Pero para el 124 ahora se pone más difícil para el partido de turno, ¿verdad?, el gobierno de turno, para en un futuro efectuar una reforma. Para eso tendrían que tener la mayoría en el Congreso, porque a veces se entiende, bueno, cláusula pétrea eterna, pero la legislación presente entonces va a legislar, a condenar el destino de las generaciones posteriores. No es posible. O sea, que puede que exista en un futuro. Ahora, desde el 1844 hasta la forma, hasta la actualidad, se ha modificado 40 veces la Constitución. La forma de gobierno nunca ha sido tocada, desde el 1844 hasta la fecha. Para eso tendría que haber otra Constitución y otra forma de gobierno. Gracias. No había preguntado. Era una Buenos días. No pretendo dar una charla, simplemente, doctor, primero bienvenido a nuestro pueblo, gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos muchas leyes y lamentablemente muchas se quedan como en el aire porque no tienen como básicamente reglamento de aplicación. Desde su punto de vista, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es su pensar
porque de verdad esas leyes necesitamos como cerrar ese capítulo porque se quedan así como en el aire, entonces no son tan específicas porque no tienen un reglamento de aplicación. ¿Cuál es su visión, doctor? Alcalde, la ley de ordenamiento territorial ya tiene. Gracias. Gracias. Bueno, la pregunta es interesante, aunque no está ligada directamente a la reforma constitucional, pero este era un conversatorio abierto. Tiene razón el alcalde, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a partir del 2020 ha venido... Doctor, perdóname, pero yo quería hacerle la pregunta y usted me perdona que yo sé que no estaba... No, yo la justifico porque aquí dijimos que íbamos a tener un conversatorio abierto. O sea, usted está en el orden. La consultoría ha tratado de ir supliendo los reglamentos pendientes que, como dice el alcalde, los reglamentos de aplicación de algunas leyes. Por ejemplo, la ley de la policía hace más de 10 años que se promulgó y ahora en el 2022 fue que se emitieron los reglamentos. Y así sucesivamente hemos venido tratando de suplir. La ley orgánica de la administración pública, que es del 2012 y que es una ley fundamental, no tenía reglamento de aplicación, se hizo este año. De manera que el alcalde tiene razón y nosotros estamos haciendo un esfuerzo en dos sentidos. Primero, de ir supliendo los reglamentos pendientes y segundo, de ir trabajando las leyes que manda la Constitución, muchas de las cuales todavía no se han. Yo quiero... ¿Queda alguna pregunta? Sí, y sobre todo estudiantes, así que... Bueno, buenos días. Mi nombre es Cris García, soy estudiante. ¿De qué nivel es usted? Quinto cuatrimestre. Quiero agradecer más que todo porque ha sido más que oportuna la conferencia, ya que algunos teníamos un poco de lagunas en la organización judicial. Gracias. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que es más que necesario que haya un vínculo más profundo en lo que es hacer valer el artículo 2 de la Constitución que habla de la soberanía popular? Cuando hay una reforma constitucional, creo que este punto es clave, porque cuando hablamos de soberanía, hablamos de que el poder reside en el pueblo, pero a través de sus representantes. Cuando se hace una reforma constitucional, ese vínculo se debería de establecer un poco más profundo, ya que el representante debería de comunicar al pueblo sin tanto tecnicismo en qué se basa una reforma constitucional. Entonces, ¿qué usted considera? ¿Es necesario o no este vínculo? Estoy de acuerdo con usted, de que debe ser así y que los representantes, porque usted mismo acaba de decir, la soberanía reside en el pueblo, pero no podemos reunir como en la antigua Roma, en la plaza pública, a toda la ciudad para que opinen. Entonces lo que hacemos es que aquí en la Romana tenemos un senador y X cantidad de diputados, o en el gobierno local tenemos los representantes que son los concejales, para que ellos a sus votantes de su circunscripción conozcan sus necesidades y la lleven al gobierno local. De manera que estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Hay alguien más por ahí para concluir con ella? Adelante. Allá, al final. Se puso de pie. Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Juana Reyes, soy educadora. Me genera mucha satisfacción ver a algunos alumnos míos, en el caso de Juan Minirio. Muchas gracias por la invitación. Yo me dedico también a la investigación y pertenezco a la cátedra UNESCO con sede en México, en el Tecnológico Monterrey, y uno de los temas de debate son las leyes constitucionales también que debatimos allí en cuanto a los cambios, pero realmente el área que trabajamos es los recursos abiertos y las ciencias abiertas para América Latina. Si por ejemplo
enfocamos las leyes electoral, ¿por qué sufre tantos cambios las leyes electorales, sobre todo en días próximos a las elecciones? No hay una forma de controlar un poquito eso. Y si me voy más allá, se convertiría en un tema de debate, pero me parece que usted entienda la pregunta que le estoy haciendo. Sí, la entiendo muy bien. Bueno, muchas gracias. No, a usted, Juana. Mire, profesora, lo ideal es que las leyes sean inmanentes, es decir, que permanezcan en el tiempo para regular un área de la sociedad determinada. Pero la sociedad es cambiante. En algunos casos, las leyes se modifican porque yo siempre he dicho que una ley o un código es como un acueducto, que usted lo ve bien y cuando lo abre se comienza a escapar el agua y hay que ajustarlo. Hay leyes que a los pocos meses de haber sido promulgada, uno se da cuenta de que hay un elemento de esa ley que no se vio, pero que en la práctica no funciona. Entonces, por ejemplo, yo dije aquí que una de las reformas constitucionales instauró los colegios cerrados. ¿Usted se recuerda de los colegios cerrados? Que había que inscribirse, y ya no se permitía. Las autoridades electorales advirtieron que eso no era lo más práctico, que creaba muchas limitaciones para los votantes. Se quitó los colegios cerrados. Entonces, esa razón de que la práctica demuestra el funcionamiento de las leyes, pero además la misma evolución de la sociedad, la misma evolución de la ciencia y de la tecnología, hace que las leyes, tanto electorales como las leyes civiles y penales, haya que irlas adecuando. Esa es la razón. De esta manera, señores, con fuertes aplausos. Sí, quiero decir como colofón, si me permite, coordinador. Miren, yo no quiero, por favor, emitir aquí ninguna consideración de carácter político. Solo quiero hablar en términos académicos, pero yo quiero que ustedes queden con la idea, digamos, técnica, de que ahorita decía el licenciado que aquí se habían hecho 40 modificaciones de la Constitución. Algunos decimos que son 41 con la del 24, porque en algunos cálculos no se cuenta el acta institucional de que habíamos mencionado. Pero 40 o 41, no vamos a pelear por uno de los dos. Exacto. Pero quiero que sepan que, así como yo le dije que la Constitución del Consejo de Estado había hecho las adecuaciones para la transición, y les dije que la Constitución de Juan Bosch era excesivamente avanzada para la época, y así como yo le dije que la Constitución del 2010, que aumenta el catálogo de los derechos fundamentales y que es una Constitución en sentido general positiva, quiero decirle que la Constitución del 24 que propició el presidente actual es la única reforma constitucional que se ha hecho en la República Dominicana impulsada por un presidente para quitarse poderes. Es decir, la única reforma que se ha hecho de la Constitución que no es para beneficiarse el presidente, sino para él mismo autolimitarse y quitarse poderes, ha sido la del 24. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, agradeciendo al doctor Antoliano Peralta por estas apreciaciones de las últimas reformas constitucionales. Gracias, doctor Antoliano, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. De esta manera, señores, estamos finalizando. Agregándole que Jacqueline me acaba de referir para que los chicos de Derecho, todos, en una visita guiada, que hay un programa llamado Diputado por un Día, se pueda desarrollar eso más adelante. Así que estamos pendientes, como siempre, cerca de ustedes. Un abrazo.
Gracias por seguir esta transmisión en vivo desde este auditorio de la Universidad OIM, recinto La Romana. El doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha llevado a cabo una conferencia en el día de hoy. Está con nosotros Dolores Núñez en esta transmisión en vivo. Una foto grupal. Funcionarios de este gobierno que han participado. Queremos escuchar su opinión sobre este tipo de charla, sobre la Constitución, las modificaciones. Mira, yo creo que un conferencista de la talla de Antoliano Peralta, un experto en la materia, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha sido muy interesante y pienso que la juventud de ahora y los estudiantes deben conocer todas y cada una de las constituciones, todas las modificaciones constitucionales que se han hecho. Bueno, gracias a Dolores Núñez, quien ha repuntado la importancia de que la juventud actual y los estudiantes conozcan sobre las diferentes reformas que ha tenido la Constitución tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Doctor, la aprecio de siempre. Queremos escuchar su opinión sobre este tipo de actividad. Excelencia de cada conferencista, de mucho beneficio para todos. Gracias. Gracias, Belki. Jacqueline Fernández, estamos en vivo en este momento. Usted como diputada ha participado en esta importante actividad. Queremos escuchar su opinión sobre este tipo de conferencias respecto a la modificación constitucional. Muy importante, buenos días para los estudiantes de Derecho y para el público en sentido general. Seguir llevando charlas como esta con un catedrático que maneja el dedillo los temas de la Constitución, de las reformas que se le han hecho a la Constitución, y de verdad que es importante llevarlo a todas las universidades y a los colegios de nuestra provincia. Gracias a Jacqueline Fernández, diputada al Congreso Nacional. Ahí vemos también a Ángel de Rosario, coordinador académico del recinto de la OIM aquí en La Romana, Juan Inirio, escritor, intelectual de La Romana. Juan Inirio, un placer siempre, siempre. Bien, bien. Su opinión respecto a este tipo de actividad. Magnífico. El maestro conferenciante ha hecho una reminiscencia historiográfica de la reforma constitucional de la República Dominicana, partiendo desde 1961 hasta la fecha. Creo que ha sido una actividad importantísima y que ciertísimamente ya en la situación que teníamos concerniente a la reelección, ¿verdad? Que cada 4 años el gobernante de turno tenía la opción, ¿verdad?, de continuar es decir, después de 4 años eran 8 años consecutivos, ahora no hay posibilidad. El gobernante, que en el caso de Luis Abinader, una vez que haya agotado sus 8 años, no hay forma para continuar en el poder. Creo que ha sido fantástico. Con eso no se quiere decir tampoco que cuando hablamos de la cláusula pétrea, que si el soberano, el pueblo, en un futuro decide, ¿verdad?, cambiar lo que es la fisonomía del artículo 124, es posible, se puede hacer, pero tendría que tener la mayoría en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado, gracias. Estamos recabando aquí la opinión de las personalidades que han participado. Juan Inirio, estamos en vivo en este momento por Facebook. Importantísima actividad. ¿Ustedes continuarán promoviendo la UNESCO, usted como representante, secretario en el país? Claro que sí. Bueno, primero gracias, Franklin, por estar, siempre por el apoyo. Un saludo a todos los amigos que nos siguen. Sin duda que ha sido una iniciativa extraordinaria de la Comisión Dominicana para la Unidad Común de la Universidad OIM, recinto de La Romana, traer al doctor Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para esta charla con estudiantes de Derecho. El doctor Peralta ha abordado el tema de las reformas constitucionales en la República
República Dominicana post la era de Trujillo, un conversatorio, la gente ha podido hacer preguntas, los estudiantes muy contentos. Por supuesto que vamos a seguir por este camino de propiciar eventos para fortalecer el conocimiento, pasos académicos de alto nivel con figuras como el doctor Peralta. Gracias, Juan Inirio, intelectual de la Romana. David Antonio, su opinión. Bueno, excelente lo que aprendimos hoy con el doctor, una conferencia sin desperdicio. Bueno, desde el auditorio de este recinto de la Universidad OIM aquí en La Romana, gracias a ustedes por la sintonía. Luego pueden consultar esta transmisión en vivo, este video, para aprender más sobre las modificaciones que ha tenido la Constitución de la República tras el ajusticiamiento de Trujillo. Esta importante conferencia impartida por Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo y quien es de la región este del país, nativo de Miches, un municipio de la provincia del Ceibo. Cuídense mucho.